Devocional 13 de octubre, Hebreos 4, 12, 13 de tu pensamiento. La palabra está viva, viva porque su esencia es poderosa para transformar al hombre, penetrando hasta lo más profundo, desprendiendo el alma del hombre de su espíritu. Esto debe ser discernido y meditado porque no es algo que podamos comprender tan fácilmente. Para que los pensamientos y las intenciones del corazón puedan ser juzgados correctamente, no se debe hacer con la mente. Solo la mente de Dios puede darnos la capacidad de juzgar con justicia y dividir el alma y el espíritu. Cuando se habita en el espíritu se puede entender lo que aquí se menciona. Lo esencial nunca escapa de Dios, todo está al descubierto para quien habita en lo espiritual, pues todo se encuentra expuesto por Él, porque la palabra de Dios ha diagnosticado nuestra enfermedad con la precisión de un cirujano. Ha visto nuestros corazones y ha discernido que estamos demasiado propensos a seguir en el fracaso de los hijos de Israel y renunciar a la fe. Cuando la palabra de Dios expone nuestras debilidades y nuestra incredulidad de esta manera, nos muestra el inherente poder, filo y precisión de la palabra de Dios. Nos recuerda constantemente que conforme nos sometemos a la palabra de Dios, lo hacemos mucho más allá del conocimiento intelectual del aprendizaje de los hechos. Lo hacemos porque Dios se encuentra con nosotros en su palabra y el Espíritu Santo obra poderosamente a través de la palabra de Dios. Deberíamos considerar tan solo lo que la palabra de Dios dice que hará en nuestras vidas. La palabra de Dios trae verdadera salud, fruto, prosperidad y éxito en todas las cosas que hacemos. La palabra de Dios tiene poder sanador, tiene poder para liberarnos de la opresión. La palabra de Dios es purificadora. Si cuidamos de guardar la palabra de Dios, nuestro camino será purificado. La palabra de Dios guarda en nuestro corazón, nos mantiene lejos del pecado. Dios es nuestro consejero. Cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, esta se convierte en una rica fuente de guía y consejo para nosotros. La palabra de Dios es una fuente de fortaleza. La palabra de Dios nos da vida. Es una continua fuente de vida para nosotros. La palabra de Dios es una fuente de iluminación y guía para nosotros. Cuando la palabra de Dios entra, también lo hace la luz. Hace al simple sabio y entendido. La palabra de Dios da paz a aquellos que la aman. Ellos están confiados en un lugar seguro. Cuando la palabra de Dios es escuchada y entendida, produce fruto. La palabra de Dios tiene poder y autoridad sobre los poderes demoníacos. El mismo Jesús, su persona eterna, es descrito como el Verbo. Cuando estamos en la palabra, Verbo de Dios, estamos en Jesús. Escuchar la palabra de Dios es esencial para la vida eterna. No puedes pasar de muerte a vida a menos que hayas escuchado la palabra de Dios. Permanecer, vivir en la palabra de Dios es la evidencia del verdadero discípulo. La palabra de Dios es el medio para la santificación. Dios puede hacer cosas extraordinarias con el Espíritu Santo mientras su palabra es predicada. Escuchar a la palabra de Dios edifica nuestra fe. Retener la palabra de Dios nos da la certeza presente de la salvación. El fiel manejo de la palabra de Dios le da a los ministros de la palabra una conciencia limpia. Ellos saben que han hecho todo lo que pueden ante Dios. La palabra de Dios es nuestra espada en el Espíritu, es nuestra herramienta para la batalla espiritual, especialmente en la idea de un arma ofensiva. La palabra de Dios viene con el poder del Espíritu Santo con plena certidumbre. La palabra de Dios obra eficazmente en aquellos que creen. La palabra de Dios santifica los alimentos que comemos. La palabra de Dios nos puede operar como el bisturí de un cirujano experto, removiendo todo aquello que necesita ser extirpado y dejando todo aquello que se debe dejar. La palabra de Dios es nuestra fuente de crecimiento. La Biblia no es una colección de historias viejas y mitos. Ella tiene vida y poder inherentes. El predicador no hace que la Biblia cobre vida. La Biblia está viva y le da vida al predicador y a cualquier otro que verdaderamente la reciba. La palabra de Dios nos golpea con sorprendente precisión y el Espíritu Santo le da poder al ministerio de la palabra para que obre profundamente en nuestros corazones. A menudo la gente se pregunta cómo es que el mensaje del predicador puede ser tan relevante para sus vidas. A veces, sinceramente se preguntan si el predicador no tendrá información confidencial sobre sus vidas, pero no es necesariamente el predicador, sino más bien el filo de la palabra de Dios, entregando el mensaje justo en el lugar y tiempo indicados. La palabra penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser espiritual. En este pasaje, Él ha dejado claro que no se puede renunciar a Jesús y ocultárselo a Dios. La palabra de Dios ha descubierto y expuesto su condición. En este capítulo vemos la importancia de responder a la voz de Dios en el momento en que la oímos. El solo oír la palabra de Dios no basta, hay que responder con fe. Los israelitas recibieron la promesa de entrar en un reposo, pero no obtuvieron esa promesa por su falta de fe. Luego nos anima a nosotros a que no sigamos el mal ejemplo de su infidelidad, resaltando que si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón.
Porque cuando Dios nos habla, cuando oímos su voz, cuando escuchamos su palabra, a nosotros esto es como una espada con filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y descubre lo más profundo de nosotros. Y por eso juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra de Dios llega en cualquier momento y en ese instante, en el medio de la vida, ahora, hoy, urgentemente, debemos responder. Dejen que la palabra de Dios haga su cirugía. En cada día que empieza y termina necesitamos enfrentar la incredulidad a las promesas de Dios. Es por esta razón que la palabra de Dios es tan esencial para nosotros. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de todas nuestras defensas y decepciones y expone la fe o la incredulidad. Estima nuestros pensamientos e intenciones en relación a si son pensamientos o intenciones de fe o de incredulidad. ¿Estamos confiando en las promesas de Dios o no? ¿O estoy comenzando a comprometerme sutilmente mi fe y a usar falsas verdades o aprovecharme de la oportunidad? Y todo el tiempo sabemos que somos absolutamente falibles y que tendemos a ir hacia la autojustificación y que somos propensos a la decepción. Así que quizás pensamos que estamos caminando por fe, cuando quizás estamos endureciendo contra la verdad y deslizándonos hacia la incredulidad en las promesas de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Al menos dos cosas. Una es sumergirnos en la palabra de Dios con oración, la otra pedir oración. El pecado susurra a través de los deseos de la carne y las racionalizaciones de la mente. Esas mentiras algunas veces viven muy profundo en los corazones, en forma de pensamientos e intenciones, tanto que parecen verdades inquebrantables a causa de la dureza del engaño que les confina como en una urna oscura y sellada. En esa condición la incredulidad tiene ventaja. No estamos creyendo en las promesas de Dios, estamos confiando en las promesas del pecado y estamos en peligro mortal de volvernos tan duros que nos sea imposible arrepentirnos. ¿Cuál es nuestra única esperanza? Nuestra única esperanza es que haya algo suficiente, cortante y poderoso para penetrar a través de todo el engaño y para arrojar luz sobre mis pensamientos e intenciones. La palabra de Dios es nuestra única esperanza. La buena nueva de las promesas de Dios y las advertencias de su juicio son suficientes, cortantes y eficaces y activas para penetrar hasta el fondo de mi corazón y mostrarme que las mentiras del pecado son realmente mentiras. Y lo que me rescata de ese engaño es la palabra de Dios. La palabra de la promesa de Dios es como abrir una gran ventana con la resplandeciente luz de la mañana sobre las brillantes cucarachas del pecado enmascaradas como satisfactorios placeres en nuestros corazones. Ustedes han escuchado la palabra de Dios. Espero que la respuesta sea alejarme de las promesas mentirosas del pecado y confiar en las promesas de Dios que satisfacen plenamente. La Biblia es el único libro que puede traer sabiduría a su vida, esperanza para su familia y la proyección de una gloria eterna. El cristiano puede alcanzar la madurez espiritual si se ejercita en el estudio de su palabra. Cuanto más estudie y profundice en las Escrituras, más sus sentidos se fortalecerán para un desarrollo sobrenatural. Diseñe un cronograma de lecturas de la Biblia para estudiar y meditar la palabra de Dios. Tiene que ser un deleite cotidiano para su vida. Por eso, evalúa hoy cuál es tu pensamiento. Padre amado, hoy nos ponemos en tus manos, Señor Padre misericordioso, porque muchas veces, Señor, creemos que estamos haciendo, Señor, lo que tú quieres, Padre amado, pero no nos damos cuenta que estamos caminando, Señor, en el filo, Padre misericordioso, y que a veces nos dejamos deslizar, Padre amado. Por eso hoy pongo en tus manos, Señor, a todos aquellos, Padre misericordioso, que hoy están fluctuando en su fe, Señor Padre Santo. Muchos que simpatizan con tu palabra, Señor, pero no la viven, Padre misericordioso. Muchos que la saben, Señor, pero no la vuelven rema para sus vidas, Padre amado. Papito Dios, pero también te pedimos, Señor Padre misericordioso, para que seamos fortalecidos, Señor Padre Santo, en el amor de tu Hijo, para que cada día, Señor Padre misericordioso, tú nos lleves de tu mano, Señor, y el Espíritu Santo, Señor, pueda hacer la obra en nosotros. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa realmente qué es lo que hay en tus pensamientos, qué es lo que hay en tus sentimientos y qué es lo que hay en tus emociones. La palabra de Dios debe pasar del oído al corazón, pero esta obra es la que hace el Señor. Por eso, si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Y si necesitas palabra, ve a nuestro canal, tómala, escúchala
y compártela. Buen día.